Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, hoy es 23 de enero. No los voy a aburrir, no los voy a fastidiar con remembranzas de carácter supuestamente histórico, porque como todos sabemos, cada quien jala la brasa para su sardina, sobre todo cuando se trata de fechas como estas. Hoy es un día relevante por muchas razones. Yo simplemente invito, antes de querer darles mi versión del asunto o de la manera como yo he leído, como yo he procesado, como yo he digerido lo que fue el 23 de enero, la narrativa personal que a propósito de eso pueda tener, de acuerdo a lo que es mi experiencia de vida, mi experiencia militante, mi experiencia como activista ciudadano. Antes que todo eso, yo simplemente quiero decirles dos cosas. Primero, a quienes tengan la edad suficiente, que lo recuerden. Recuerden, si pueden recordar lo que fue el 23 de enero, estupendo. Si pueden recordar lo que ocurrió inmediatamente después del 23 de enero, estupendo. Recuerden todo eso y comparen. Y quienes no lo vivieron, que son la inmensa mayoría de los venezolanos que están hoy sobre la tierra, sobre el país, investiguen. Yo les coloqué allí en mi cuenta de Twitter y en mi cuenta de Instagram el link, el enlace para que vean Tiempo de Dictadura, un documental excelente de Carlos Oteiza. Tiempo de Dictadura, Carlos Oteiza tiene una gran virtud. Él es un cineasta, bueno, de prosapia, pues le viene de ancestro familiar y de gran conocimiento, pero también es historiador. Él tiene ambas cualidades, ambas virtudes. Entonces aplica las herramientas rigurosas del historiador y el buen gusto, el criterio estético, la capacidad narrativa del cineasta para contarnos qué fue lo que pasó el 23 de enero de 1958. Véanlo, ahí lo tienen. Más que googlearlo, véanlo. Tiempo de Dictadura. Y van a ver cómo una Venezuela unida se las arregló para derrocar la penúltima dictadura, para derrocar a un régimen militarista que se creía eterno, porque tenía el control de la Fuerza Armada, y porque tenía el control de la factura petrolera, y porque tenía arrinconada la oposición política, y porque hacía trampa en las elecciones y tenía totalmente controlado al Consejo Nacional Electoral, y tenía en un puño al Tribunal Supremo de Justicia. Y cuando nadie se lo imaginaba, se cayó. Entonces, véanlo. No saquen conclusiones alegres, no se pongan a extrapolar una situación con la otra. No, véanlo, es un tema de conocimiento del país. ¿Usted quiere un país distinto? Bueno, le cuento una cosa que decía Walt Disney. La única manera de poder construir la fantasía es conociendo bien la realidad. Antes de hacer Bambi, Walt Disney se convirtió en un experto, casi que en un naturalista, para manejar en profundidad los hábitos, costumbres, características de cierto venadito de cola blanca y no sé qué cosa. ¿Por qué lo hizo? Él lo explicaba. Para hacer la fantasía, primero hay que conocer bien la realidad. Hay gente que quiere hacer una mejor Venezuela, pero no conocen esta Venezuela, ni conocen la Venezuela que fue. Esa es la importancia de conocer el país, de conocer su historia. Véanla.
Bueno, vamos a nuestro tema de hoy, que tiene que ver con esto. Hoy pasó algo interesante. Hoy hubo la concentración convocada por la candidata de, no de la plataforma unitaria, la candidata electa por casi 3 millones de venezolanos en primarias. Ya convocó una concentración y en esa concentración una de las cosas que le escuché es que había una interesante presencia de jóvenes. Yo creo que eso es un triunfo. Nosotros hicimos un monitoreo preciso y serio cuando se hicieron las elecciones del 22 de octubre y fue muchísima gente, sí, pero la inmensa mayoría eran mayores de 40 años. El que hoy en esa concentración haya habido gente joven me parece un síntoma estupendo, porque, bueno, ese es un reto. Tenemos un problema, los venezolanos, no los jóvenes, los venezolanos tenemos un problema. Hay una cantidad importantísima de jóvenes que no se han inscrito aún en el registro electoral permanente. Y si no se inscriben, chicos, le están haciendo un favor inmenso a Nicolás Maduro, porque la única manera de que Nicolás Maduro se quede en ese cargo es que los venezolanos nos abstengamos. La abstención es lo único que puede salvar a Nicolás Maduro. Y bueno, hay gente que no se preocupa, sino que se ocupa de eso. Hay un conjunto de jóvenes venezolanos que han estado trabajando y han construido una plataforma para operar sobre eso, para trabajar sobre eso, para incidir sobre eso y para motivar a la inscripción. Esa plataforma tiene un nombre provocador y excelente: Toma el Control. Y tenemos con nosotros a Isabela Picón. Isabela Picón es politólogo, es venezolana, es activista ciudadana y es una mujer muy joven, y por eso nos interesa tanto su criterio como joven, como politóloga y también como activista de Toma el Control. Isabela, gracias por acompañarnos, bienvenida a Radio Rumbo, bienvenida a las Fuerzas de la Unión. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Chubo. Estoy bien, estoy entusiasmada con la receptividad que ha tenido la plataforma hasta ahora. Creo que, bueno, tomaelcontrolvenezuela.com es, por ser de alguna manera disruptiva, por el nombre y porque es básicamente un juego en el que los activistas o cualquier venezolano, y sobre todo queremos que los que no están inscritos en el registro electoral se inscriban en Toma el Control, se registren. Y ha tenido una buena receptividad, yo creo que porque hace falta una forma de que los venezolanos participen, y participen desde ahora, no en el momento en que den la fecha de la elección, no un mes antes, no una semana antes, sino desde ahora hay que empezar a participar para hacer que esas elecciones sucedan y para hacer que más de 3 millones de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral y 1 millón de personas, alrededor de 1 millón de personas todavía se tiene que cambiar de centro de votación porque había una migración importante dentro del país. Entonces, esta plataforma es una forma de organización para que podamos informarnos y para que podamos participar en estas elecciones. Conversamos con Isabela Picón, politólogo, es activista ciudadana y constructora de una nueva plataforma de participación que se llama Toma el Control. Cuéntanos por qué el nombre, qué implica, qué denota, qué connota el nombre. Cierto, son casi 3 millones de chamos que pudieran estar inscritos y no lo están. Si a eso le sumamos el 1 millón de personas que no han hecho sus movimientos, si a eso le sumamos los 5 millones que presumimos tienen derecho a voto pero están en el exterior, y si además sabemos que el gobierno no va a hacer nada para facilitarle a ninguno de esos venezolanos, ni los que están fuera ni los que están dentro, que puedan organizarse para ejercer su voto. Es decir, el gobierno tiene planteado ganar no porque saque más votos, sino por evitar que muchos venezolanos voten. ¿Cómo es ese reto y cómo plantean ustedes que debamos enfrentarlo? Bueno, la verdad que lo hemos pensado mucho. Yo, aparte de ser activista, estudié comunicación política, y una de las cosas que me di cuenta, y que muchos nos hemos dado cuenta trabajando en elecciones y en activismo ciudadano en Venezuela, porque nosotros no solamente vamos y defendemos el voto, sino también protestamos y estamos con la gente en la calle, es que la narrativa sobre la lucha electoral en Venezuela ha estado entre
básicamente en dos extremos. Por una parte, los que dicen que, bueno, cada vez que hay elecciones hay una fiesta electoral y hay que participar y si votamos ganamos. Y esa manera de poner las cosas es básicamente tratar de tapar el sol con un dedo. Y la otra manera de describir la realidad sobre la lucha electoral es que es imposible, que son demasiadas trabas y que no vale la pena. Nosotros creemos que hay, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. El sentido común dice que es verdad que hay muchas trabas, pero que si los venezolanos tomamos el control, llamamos las trabas por su nombre, pero encontramos la manera y nos dan la herramienta para ir superando cada una de esas trabas, si podemos, con nuestra participación, tomar el control de las elecciones y tomar el control de nuestra propia participación. Y toma el control es un juego, solamente hay un centro de votación, solamente hay una oficina del Consejo Nacional Electoral en cada estado donde las personas se pueden inscribir para votar o cambiarse de centro. Nosotros te ayudamos a encontrar dónde está esa oficina electoral y cuando ocurra un operativo del CNE para que más gente vaya a votar, nos vamos a poder comunicar contigo para decirte dónde están los centros itinerantes y dónde está tu lugar más cercano a donde tú vives para que puedas inscribirte en el registro electoral. Estamos conversando con Isabela Picón. Ella es politólogo, repito, y es activista de una nueva plataforma que promueve la participación electoral que se llama Toma el Control. Isabela, ¿de qué manera no un ciudadano cualquiera, sino un ciudadano venezolano que esté entre los 18 y pon tú los 28 años, de qué manera argumentarle a un venezolano que está entre esas edades, es decir, un venezolano que prácticamente toda su vida o casi toda su vida ha estado bajo el actual régimen, bajo la actual realidad, un venezolano que tiene muchas razones para el escepticismo, razones por cierto que no se las ha dado solamente el gobierno, ¿no? Un venezolano que puede estar absolutamente convencido de que el actual gobierno es nefasto, pero puede tener muy pocas razones para tener confianza en la oposición. ¿De qué manera argumentarle que el voto no solamente es un mecanismo, sino que es parte de la cultura del ciudadano, del negarse a ser siervo y asumir la condición de ciudadano? ¿Cómo hacerlo? Bueno, nosotros creemos que es primero hablándole directamente a los jóvenes y hablándole en su lenguaje y de las cosas que él tiene derecho a aspirar. Yo creo que nos hemos olvidado, creo que muchas personas están hablando de los jóvenes como personas apáticas y yo creo que más bien los jóvenes están decepcionados de que la política no les habla directamente y por eso Toma el Control obviamente Toma el Control es para que cualquiera se meta en la página, juegue, meta a su nieto que no está inscrito, a su sobrino, a la persona, a su vecina que no se ha cambiado de centro de votación, etcétera, pero le habla directamente al joven. Y nosotros creemos que nada más con eso y con darle información, que es la primera traba, nosotros hemos hecho focus groups y la primera traba para inscribirse en el registro electoral es que no saben dónde está la información, evidentemente porque el gobierno no ha hecho una campaña masiva como antes se hacía. Entonces, no es una cuestión nada más de, bueno, pero es que hay que cambiar la apatía. No, es que hay que darle información, hay que llegarle y darle información. Y que el joven decida, darle el control y que decida si lo quiere hacer o no. Yo coincido contigo, yo creo que decirle al joven de hoy que es apático, por cierto, es repetir un discurso viejísimo. Ya el hoy claramente ubicado en la historia como asesino, el señor Edmundo Chirinos, hablaba de los jóvenes como la generación boba, ¿no?
Creo que por el contrario, el joven de hoy es alguien que emprende, es alguien que se faja, es alguien que inventa en cualquiera de las áreas de la vida, desde el tema laboral hasta el tema, por ejemplo, de hacer arte, por ejemplo, de hacer música, por ejemplo, de reinventarse. Ahora bien, ¿qué habría que decirle, te pregunto, a tanto dirigente político que están demasiado acostumbrados a no interactuar, sino a discursear? A mí me impresiona, uno revisa, por ejemplo, las cuentas en las redes sociales de los líderes políticos y no retuitean a nadie, no repostean a nadie, no contestan a nadie. Y una red es precisamente eso, es un espacio para interactuar. ¿Cómo decirle a esa otra parte de la ecuación que tiene que ubicarse en la realidad? Porque la juventud no se va a motivar simplemente por inspiración divina, por combustión espontánea. Sí, yo creo que los políticos tienen que usar su plataforma, las plataformas que tienen políticas y comunicacionales, para elevar la voz de los jóvenes y preguntarles, bueno, ¿por qué tal vez no te interesa la política? ¿Por qué tal vez no te interesa votar? ¿O de qué forma te gustaría participar y de qué forma participas? Porque yo creo que los jóvenes sí participan, pero no sabemos dónde. Tal cual, tal cual. Hace falta como investigación. Los espacios de participación de los jóvenes están fuera del radar. Y lo otro es que creo que, bueno, parte de vivir en un autoritarismo es que se nos ha olvidado que la comunicación es dialógica. O sea, entonces nos acostumbramos a ponernos en una tarima y dar un discurso de 20 minutos. Y además eso es un fenómeno que empezó con la cadena del difunto presidente Chávez. En una democracia tú tienes un espacio que se llama el prime time. Tú tienes 5 minutos donde todo el mundo te va a ver. Pero cuando tú, tienes el poder absoluto, claro, tú puedes hablar por 2 horas y media y nadie puede decir nada, nadie interactúa, etc. Yo creo que de alguna manera la política ha como emulado eso, ese discurso, digamos, yo hablando solo. Autoritario. Y creo que tenemos que, digamos, dibujar la manera de hacer política que nosotros queremos ver. Y yo creo que los buenos políticos y la buena política se trata de, más bien, de dialogar y de, poner a otra gente que no tiene la plataforma que tú tienes. Un poco para compartir con la audiencia y utilizar un símil que pudiera ser útil. Si usted que me está escuchando tiene 26, 25, 20 años o algo menos, sabe lo rudo que es a veces que su padre o su madre no solamente es que no le gusta la música que tú escuchas, sino es que ni siquiera sabe la existencia de los artistas que a ti te gustan. Y al revés, si usted que me está escuchando tiene 40, 50 o 60 años, usted no solamente es que no le golpea bien en el oído la música que escucha su hijo o su nieto, sino es que ni siquiera tiene existencia de cómo se llama esa gente que está cantando así estén pegadísimos. ¿Saben por qué? O sea, no se trata de que usted sea malo o que aquello sea bueno o que ya no se haga música X. No, se trata de que los mecanismos de producción y de reproducción de la música han cambiado del cielo a la tierra. Cuando usted era chamo, un cantante surgía porque pegaba un disco, lo descubrían en la radio, había unas cosas llamadas sonográfica y sonorosben, asociadas además a los 2 canales de televisión comerciales de Venezuela, y la telenovela de cada uno de esos canales ponía como tema a un sencillo del artista que quería promocionar. ¿Okay? Las disqueras y todo eso. Bueno, nada de eso existe, caballo. Nada de eso existe. Hay superestrellas hoy que jamás han pisado un estudio de grabación, que graban en su cuarto y lo suben a la red.
y son superestrellas. Es decir, el mecanismo, repito, de producción y reproducción de la música ha cambiado radicalmente. ¿Sabe una cosa? Lo mismo pasa con la política, igualito pasa con la política. Entonces, lo que hay es que entender que los mecanismos de producción y reproducción de la comunicación política hoy son diferentes, completamente diferentes. Ahora, Isabel, estamos conversando con Isabela Picón, que es joven, es una chama, es politólogo, ¿ok? O sea, todo esto no es intuición, no está tirando flechas, no es que tiene una inquietud, no. Ella ha trabajado, ha investigado, ha leído y ha escrito sobre estos temas. Yo no suelo creer, como dijo alguien alguna vez, que ser joven sea una virtud en sí misma o que ser mayor sea un defecto congénito. Creo que hacer política desde el prurito generacional es una forma clara de equivocarse. Ahora bien, en nuestro caso, en el caso venezolano actual, tenemos una realidad. O sea, nosotros no tenemos hoy, casi no tenemos hoy cuarentañeros haciendo política opositora, por una razón sencilla. Hace 10 años los treintañeros los quemaron y están hoy presos, exiliados, quebrados, X. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacer para que los treintañeros de hoy sean los cuarentañeros que mañana estén tomando el poder y construyendo el país que nos merecemos? Bueno, yo creo que, o sea, los treintañeros de hoy, buena parte se fueron del país. Eso hay que reconocerlo. Y aquí hay que hacer política intergeneracional. Hay una generación de oro que creo que tiene 50, 60, 70 años, que es el grueso del activismo en este país y que hay que reconocer y que hay que trabajar con ellos. Y hay una generación que está en sus 20 y que aspira. Entonces yo creo que nosotros, digamos, los treintañeros, podemos ser como, bueno, ese puente de alguna forma, porque, bueno, que no, o sea, unos crecieron, digamos, con un celular en la mano y los otros, el celular se lo pusieron en la mano en sus 30, son cosas completamente distintas. Así es. Nosotros estamos un poco en el medio, yo tengo 34 años, no soy tan joven, entonces yo creo que así es como nos tenemos que ver, quizás, tal vez como una bisagra y no como una especie de, digamos, generación ungida o que le toca en algún momento. Nos toca si hacemos algo. Y yo creo que esta herramienta de toma el control es una oportunidad para hacer algo, no solamente para mi generación, sino para todas las generaciones que quieren quedarse en Venezuela y eventualmente volver, que tú puedas volver por un mes a visitar a tu mamá para diciembre y que no sea un sufrimiento, que no sea como una cosa con la que tú tengas que pelear. Yo creo que eso es parte del discurso que hay que dar, que es que los venezolanos también como que nos queremos reencontrar. Y eso es algo muy interesante que pasó hoy, debo cambiar el tema. Yo quiero, o sea, hoy yo llegué a Plaza Altamira y estaba el chavismo, el PSUV, no sé si eso es chavismo ya, y la oposición, digamos, una parte queriendo confrontar y no se confrontaron. Yo creo que el país no quiere una confrontación y menos una confrontación violenta. Creo que eso es lo que se demostró hoy. Y eso yo creo que es algo que nos une como generaciones. Es así, es así. Yo creo que eso que estás diciendo es profundo y es muy interesante. Ahora bien, como el tiempo pasa volando, creo que tú y yo hemos dado por sentado, hemos cometido un error clásico, hemos dado por sentado, como conocemos la plataforma, pero que podemos hablar de eso como que si todo el mundo lo conociera. Pero yo creo que es absolutamente importante y novedoso que la gente sepa que con esta no es una plataforma para hacer consultas o simplemente para dar opiniones. Resulta que uno de los niveles de la plataforma es un juego de video.
Yo entiendo que tiene algunas restricciones, sé que parte de nuestra audiencia, por ejemplo, lo va a pensar dos veces antes de gastar los megas interactuando con una aplicación que puede ser un tanto exigente, pero es bueno saberlo. Cuéntanos, háblanos en detalle de Toma el Control. Bueno, primero, no es nada exigente. Okay. Tú te metes en www.tomaelcontrolbzla.com y te va a salir un botón que dice iniciar juego. Le das a iniciar y te va a pedir tus datos, y luego te va a entrar el primer nivel, que es básicamente digamos, corroborar cuáles son tus datos, y el segundo nivel es poner a 10 personas que no se han inscrito en el registro electoral, y a medida que tú vayas poniendo más personas vas a tener puntos. Cuando logres la primera misión, por ejemplo, vas a tener un paquete de stickers. Si yo me meto en mi celular, yo voy a acceder en la plataforma, me van a salir una ventana que dice recompensas, y ahí voy a tener las recompensas por las misiones que yo voy logrando en la plataforma. Entonces también esto es una forma de que la gente participe, pero que no sea un sacrificio, que no sea como algo fastidioso, sino sea algo donde tú tienes curiosidad sobre cuál va a ser la siguiente recompensa, sobre cuál va a ser la siguiente misión y el siguiente reto al que te va a pedir la plataforma. Y es algo que yo creo que es importante también en la forma de hacer política, de hacer activismo, que es que la gente... Ya no le gusta que le diga joven, le dice que no es tan joven. Ella es una señora antiquísima de 34 años de edad. ¿Qué te puedo decir? Isabela, yo te voy a confesar algo. A mí me tiene absolutamente fastidiado una clase política que en vez de estrategia tiene nostalgia. La clase política opositora se la pasa hablando de un supuesto país maravilloso que existía antes de 1998. Yo no dudo, por el contrario, yo recuerdo muchas cosas realmente estupendas que tenía aquella Venezuela, pero creo que no era ningún país idílico. Si lo fuera, no hubiera pasado lo que pasó. Pero también tenemos una clase política gobiernera que se la pasa con una nostalgia absurda sobre los primeros años de la burbuja petrolera, cuando Chávez regalaba, expropiaba, nacionalizaba y hacía desastres con el dinero de los venezolanos. Se lo regalaba a Argentina, se lo regalaba a Bolivia, se lo regalaba a Ecuador, bueno, y la gente tenía mucho trabajo organizando las carpeticas de Caribe y saliendo a raspar tarjetas el Caribe cercano o por allí. Entonces eso lo especula como nostalgia, es la única nostalgia a la cual puede recurrir el chavismo. Una generación como la tuya, que no está anclada en nostalgias, ¿cómo se imagina la Venezuela que viene? Bueno, una Venezuela que finalmente entre en el siglo XXI, donde se puedan debatir y se pueda votar y se pueda participar sobre los problemas y las aspiraciones que tiene una persona en el siglo XXI, en un país ni siquiera desarrollado, Estados Unidos, Europa, sino en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, bueno, que está muy mal Ecuador ahorita, pero en Uruguay, donde se pueda hablar de la transición energética, donde podamos hablar de emprendimiento, donde podamos hablar de la economía plateada, de qué hacer del trabajo que pueden tener y la cultura que pueden tener las personas que tienen más de 75 años, que hoy en día no tienen por qué estar retiradas, que podamos hablar del matrimonio de parejas del mismo sexo, que podamos hablar de que el aborto puede ser una ley, que las mujeres tenemos que tener derechos iguales que los hombres. Yo creo que eso es lo que aspiramos los jóvenes, y yo creo que eso es lo que aspira toda Venezuela, y a eso es lo que tenemos que tratar de dibujar. Creo que es importante que se entienda esto entonces. Si se aspira a un país distinto, hay que hacerlo de manera distinta.
porque tenemos una clase política, repito, gobiernera y opositora, que se la pasa viendo por el retrovisor y sustituyendo la necesaria estrategia por una rancia nostalgia. Isabela, quiero agradecerte inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y hayas venido a traernos esta buena nueva de Toma el Control. Repítenos por favor las claves de identidad, las coordenadas para que cualquier persona que esté escuchando y que quiera meterse ya en la plataforma pueda hacerlo. Toma el Control bzla.com. En Twitter somos VenTech y en Instagram somos TechVen. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Isabela. Son las 8:30 de la noche. Vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Amiga, esto quedó ¿Qué tal? bonito. ¿Te pareció? Sí, vale, cómo no, instructivo. Me falta... yo no estoy... Tú sabes que esto no es mi medio. Este no es tu medio, pero vas a tener que hacerlo tu medio. Mi Porque papá me dice, yo le digo, papi, que yo soy tímida. Me dijo, menos mal que eres tímida. Cuídate mucho. Gracias. un gran abrazo a tu papá, un Claro gran que abrazo sí, a tu madre. claro que sí. Vale. Pero nos hacen un retweet. Claro, por supuesto, claro. Esto lo publicamos ahorita, esto sale a las 9, estamos transmitiendo en Facebook, en Instagram y en X. Muchísimas A gracias. ti, por favor. Uf, estábamos despidiendo a nuestra invitada de hoy, a la politólogo Isabela Picón. Isabela Picón es una joven politólogo de apenas 34 años de edad, que bueno, ustedes vieron pues su nivel de manejo, de conocimiento y sobre todo de amor por este país, por el país que es y por el país que viene. Ella hubiese podido perfectamente en este momento estar en cualquier otra parte del mundo, estudiando, trabajando perfectamente. Está aquí por decisión, no porque no haya podido irse. Y bueno, ustedes la escucharon, pariendo nuevas ideas, pariendo nuevas propuestas, nuevas maneras de abordar ese reto importantísimo que es construir con esto que tenemos, con estos recursos que tenemos, en este país en el que estamos, construir un país vivible. Y yo creo que allí, por cierto, hay un tema interesante a propósito de esto que estamos hablando, de la decisión de ella de quedarse, y de muchos, unos de quedarse, pero también otros de explorar y buscar nuevas oportunidades en otras coordenadas, en otros lugares. Yo creo que aquel tema de los de afuera y los de adentro ya hay que planteárselo de otra forma, hay que procesarlo de otra manera, porque Venezuela hoy se define de manera distinta. Los venezolanos que están fuera pueden hacer cosas por Venezuela que no podemos hacer los que estamos aquí adentro. Los que estamos aquí adentro podemos hacer cosas que no pueden hacer los que están afuera. Unos y otros nos necesitamos, nos tenemos que apoyar unos y otros en función de un proyecto nacional que hay que reinventar ciertamente. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Bueno, y vamos a tener que trabajar con parte de lo que es la agenda informativa. Hoy ocurrió algo importante, relevante, sorprendente también de alguna manera, además del tema de la celebración ritual, la conmemoración ritual del 23 de enero, además del tema de las marchas y las contramarchas, etcétera, etcétera.
ocurrió algo importante en la fuente militar. Hoy, según anunció en sus redes sociales el general Padrino López, se produjo un acto en la institución militar y en ese acto se produjo la expulsión y la degradación de un conjunto de militares porque supuestamente han incurrido en conspiraciones y en el acto y en el delito de traición a la patria. Voy a compartir con ustedes la reseña que de eso hizo hoy el diario Tal Cual. Dice así el titular: Padrino encabeza acto de degradación y expulsión de conspiradores, entre comillas, de la Fuerza Armada Nacional. Voy al texto. El ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, señaló que este martes 23 de enero se realiza un acto de desagravio a la Fuerza Armada Nacional, donde vamos a expulsar y a degradar a todos esos traidores que han traicionado a su patria, nos han traicionado a nosotros. Que ponen comillas porque son palabras textuales del señor, el general Padrino. Sin embargo, qué curioso, ¿no? Sin embargo, no informó del número ni de los nombres de los militares sobre quienes recae la medida. Entiendan ustedes que esto es singular, ¿no? Esto es curioso. Hacen un evento para degradar y expulsar a unos militares que nadie sabe quiénes son ni cuántos son. No es chiste, es desgraciadamente información dura. El anuncio del alto oficial fue hecho a través de sus redes sociales en compañía del jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, CEOFAN, general en jefe Domingo Hernández Lares. No más traiciones en el seno de la Fuerza Armada, no más movimientos extremistas en nuestra querida Venezuela, puntualizó Padrino López. Asimismo indicó que harán respetar la Constitución y lo vamos a hacer con nuestras armas, dijo Padrino. Bueno, ni modo, no creo que lo vayan a hacer con armas prestadas, ¿no? De acuerdo con el ministro Padrino López, el acto de degradación y expulsión de los señalados como conspiradores es un acto necesario para la salud e integridad moral de la Fuerza Armada. Lealtad absoluta, dijo. Mercenarios no podrán contra patriotas, afirmó. Por otra parte, el titular castrense sostuvo que el 23 de enero de 1958 fue el día de la rebelión cívico-militar que puso fin a la dictadura y rescató la libertad de Venezuela, día de esperanza de un pueblo que fue traicionado por las élites fijistas. Según Padrino López, la revolución bolivariana retomó y reivindicó el verdadero espíritu del 23 de enero, con su democracia popular y protagónica, con la búsqueda constante de la justicia social y el absoluto respeto a los derechos humanos y a las libertades cívicas. Yo creo que habría que recordar que el entonces candidato Hugo Chávez viajó a Madrid para reunirse con Pérez Jiménez, para coquetear con el capital electoral que se suponía todavía le quedaba a Pérez Jiménez en aquellos tiempos. Eso lo hizo Hugo Chávez. Eso no es una opinión de Chuo Torrealba, no. Eso es un hecho histórico constatable. Pero bueno, ahora Padrino López dice que el espíritu del 23 de enero, es decir, el espíritu de quienes derrocaron a Pérez Jiménez, lo encarnan ellos. ¿Qué te puedo decir? Lo cierto es que, repito, se produce hoy este evento curioso donde supuestamente se degrada y se expulsa de la Fuerza Armada Nacional a no se sabe quién y a no se sabe cuántos. Cosa extraña, ¿verdad? Muy extraña. Y más extraño es todavía que esto ocurra un día después que el ciudadano fiscal general de la República, designado por quien no le correspondía, designado por la fallecida Asamblea Nacional Constituyente, recuerden ustedes que de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente son otras, de diseñar una constitución, de escribir una constitución, y quien debe designar al fiscal general de la República es otra instancia, la Asamblea Nacional. Pero bueno, ayer el fiscal general de la República anunció una serie de medidas de aprehensión, de órdenes de aprehensión, entre ellas, entre las 6 personas que mencionó a Sebastiana Barraez, la periodista Sebastiana Barraez. Sebastiana Barraez es con mucho
quizás la periodista venezolana con mayor experiencia en el manejo de la fuente militar, precisamente, con mayor conocimiento de la fuente militar. Entonces es curioso que ayer hayan librado esta medida un poco para criminalizarla, para callarla, para reducirla, y hoy hagan este acto, repito, sui generis. Nosotros, por supuesto, buscamos la opinión más autorizada sobre la materia, que es precisamente la opinión de Sebastián Abarráez. Y tenemos una declaración exclusiva de Sebastián Abarráez para las Fuerzas de la Unión, para Radio Rumbos, que vamos a compartir de inmediato con todos ustedes. Escuchemos, pues, a Sebastián Abarráez. Buenas noches, mi estimado Chuo, un saludo para ti, para la audiencia. Sin duda que el tema militar es medular para el régimen venezolano, porque Nicolás Maduro no ha podido ser el líder en la institución castrense, pero más aún porque el rechazo que ha mantenido desde su llegada al poder ha sido constante, aunque haya insistido en el tema pueblo-fuerza armada. La realidad es que no ha podido controlar la institución castrense. Por eso no es casual que tengamos más de 100 militares detenidos en condiciones totalmente adversas, militares que han sido en un alto porcentaje torturados, violentados en cuanto al debido proceso, amenazados psicológicamente y físicamente. Las familias de muchos de esos militares han sufrido brutalmente, incluyendo niños. No es desconocido para el país que yo soy la periodista más, con años de ejercicio en la fuente militar. No solamente durante la Revolución Bolivariana, sino muchísimo antes. Yo ejerzo la fuente militar desde que me inicié, estando incluso aún en la universidad. Uno de los pilares fundamentales para la tranquilidad de Nicolás Maduro en el poder tiene que ver con la Fuerza Armada, y no ha podido controlarla, no ha podido ser el líder de esa institución. En realidad, la Fuerza Armada no tiene un líder, y eso es lo que ha ocasionado que más de una veintena de esas llamadas operaciones que el gobierno cree que se inventan, algunas, si bien es cierto, han tenido participación activa de civiles y de militares. También es cierto que la gran mayoría de esas operaciones han sido montadas para destruir, para inhabilitar a los militares que representaban un peligro para el gobierno, o que de alguna manera la dignidad de esos militares causaba tanto temor que prefirieron encarcelarlos para silenciarlos. Yo tengo la seguridad de que este montaje que ha hecho los cuerpos de inteligencia, conjuntamente con el Ministerio Público, busca atacar a los medios de comunicación en esa constante y reiterada acción de ataque para eliminar, para sacar del camino a medios de comunicación y a periodistas. Si alguien ha sido realmente violentado, ha sido el derecho de la gente a informarse y a ser informada. No es casual para nada que desde el alto gobierno se inventen conspiraciones que no tienen basamento alguno. Yo puedo decir con verdadera razón que la única acción real de un intento de magnicidio fue la ocurrida el 4 de agosto del 2018 en el conocido caso de los drones. Pero también debo decir que la cantidad de gente detenida e involucrada en ese caso fue abultada para sacar del camino a una cantidad de oficiales y de civiles que nada tenían que ver con esa operación. En lo absoluto tenían que ver con esa operación, porque desde el principio quedó claro quién y cómo se armó el llamado caso de los drones y el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Y unas operaciones han sido
sencillamente fabricadas en los laboratorios de los sótanos de la DGCIN y del SEBIN, pero algunas muy crueles, como la llamada Operación Gedeón, fue sencillamente una infiltración que hizo el Diosdado Cabello con el capitán Antonio Sequea Torres, un mitómano que terminó arrastrando consigo a una cantidad de militares para que fuesen detenidos y otros fueran asesinados en Maputo. Yo puedo decir, Chuo, con absoluta seguridad, no hay una sola prueba que pueda conseguir el Ministerio Público, porque no existe, de que yo haya tenido alguna relación ni con golpes de Estado, ni con intentos de magnicidio, ni con ataques terroristas, ni nada que se le parezca. Yo creo en el periodismo, creo en el ejercicio del periodismo, y quizás lo que se me ha convertido en un ataque frontal es que yo creo en el periodismo como antipoder. Yo creo en la defensa de los derechos humanos. Yo he asumido que la solidaridad es inherente al ser humano y que nosotros no podemos ser mudos, ciegos, sordos ante aquellos que han sido torturados, sus familias perseguidas, el dolor y el llanto de la tortura de esos sótanos de la DGCIN o del Servicio Bolivariano de Inteligencia Civil. Yo puedo asegurar que en estos momentos Venezuela vive una etapa muy dura y oscura, porque también es cierto que nunca como ahora, en los últimos 23 años, 24 años, el régimen venezolano se había sentido brutalmente sacudido, con todas las piezas sobre la mesa para salir del juego ante, uno pudiera decir, el surgimiento de un líder de oposición, en este caso reflejado en María Corina Machado, que fue resultado de las elecciones primarias, donde compitieron una serie de candidatos, algunos mejores que otros, pero sin duda todos convencidos de la necesidad de la unión, pero también de la coherencia ante un que pretende aplastar con el donaire de la inteligencia. He ahí a figuras como Elsa Sorosa, que salió, se contó y respaldó el éxito de María Corina. Careca, que ha recorrido el país con toda la dignidad, sembrando la esperanza del voto. Y así uno tras otro candidato que se presentó a esas internas para defender el derecho de los venezolanos a unas elecciones libres. Gente como César Pérez Vivas, que levantaron la voz desde el Táchira para irse por todo el país en aspiraciones presidenciales, y que una vez pasadas las elecciones internas demostraron perder con honor. La conclusión, Chuo, es que el gobierno tiene razón para tener miedo, pero no de periodistas, activistas de derechos humanos, comunicadores, youtubers. A lo que le tiene miedo es a la fuerza que desde las bases del pueblo venezolano ha surgido para sacar del poder a la camarilla que hoy ostenta el poder en Venezuela. Un abrazo para ti y para tu audiencia. Era la voz de Sebastiana Barraez diciendo sus verdades, verdades que son incómodas al poder y que han generado pues el que se intente acallarla utilizando como garrote la administración de justicia, entre comillas. Yo le agradezco profundamente a Sebastiana Barraez que haya utilizado esta humilde ventana para comunicarse con nuestra audiencia, para comunicarse con el país y para decir estas razones, estos puntos de vista, que quizás alguien pudiera no estar de acuerdo o tener algún matiz de diferencia, pero bueno, esa es la realidad en una sociedad democrática, ¿no?
Usted tiene un argumento, usted lo expone, el otro lo rebate, pero el cuento aquel de que tú tienes una opinión distinta, entonces yo te dicto autodetención, porque convierto tu opinión en un crimen, criminalizo la opinión, porque tengo circunstancialmente mayoría en el Tribunal Supremo de Justicia, control de los cuerpos de seguridad del Estado. Por eso reinterpreto como me dé la gana una constitución que establece precisamente el que no existe delito de opinión. Curioso, ¿verdad? Muy curioso. Bueno, una vez escuchado este mensaje exclusivo para Radio Rumbos de Sebastián Barraez, quiero hacer algunas precisiones indispensables sobre lo que hoy ocurrió en Caracas. En primer lugar, quiero levantar mi voz de protesta como ciudadano, como caraqueño. Cuando hay, por ejemplo, un maratón de la CAF o de la organización que sea, aquí se le informa a la ciudadanía con suficiente antelación que las avenidas tales y tales y las autopistas tales y tales, ¿no?, van a estar cerradas al tráfico automotor porque va a haber un maratón, ¿verdad? Eso lo organizan entidades públicas, entidades privadas, organizaciones no gubernamentales. Están todos obligados a, con la debida antelación, informarle a la ciudad, ¿no?, que vías van a estar restringidas en su utilización porque se va a realizar el maratón tal o la competencia cual. Bueno, vale, eso no lo hace el gobierno no le da la gana de hacerlo. El gobierno genera caos a propósito. Hoy, martes 23 de enero, el gobierno llenó de tarimas el centro de Caracas, colocó una tarima gigante en la avenida Libertador a la altura de la CanTV, colocó tarimas y equipos de sonidos en las cercanías de la Plaza Altamira, colocó una tarima inmensa por allá por el Rosal y otra igualmente grande por el Parque del Este. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, por una sencilla razón, ¿no? Si no tienen gente, tienen que tener tarima, ¿me entiendes? No tienen gente, pero tienen tarima, tienen equipo de sonido, tienen cordones policiales, tienen los elementos necesarios para interrumpir el tráfico, generar caos vehicular y entonces dar la impresión de que algo muy grande está ocurriendo. Lo grande es el descaro, lo grande es el atropello al derecho de los caraqueños a tener una ciudad vivible. Eso es lo grande, no la marchita. Y cuando digo la marchita, por cierto, me refiero a las dos actividades. Ese es lo segundo a lo que me quiero referir. Las dos concentraciones, tanto la convocada por la candidata María Corina Machado, como la convocada por el señor diputado Diosdado Cabello, fueron concentraciones y movilizaciones más bien modestas, para aplicar un calificativo respetuoso. ¿Qué nos revela eso? ¿Qué nos dice eso? Yo insto a la clase política, tanto en su vertiente opositora como en su vertiente gobiernera, a que intenten pensar qué dice eso. Eso nos dice, creo yo, es una lectura, quizás no sea la única, pero es una lectura legítima. Eso nos dice que el ciudadano cree en el voto, pero no está dispuesto a dar nuevamente, como antes, cheques en blanco y a invertir su tiempo e incluso arriesgar su vida, porque fulanito o fulanita lo convoque para tal o cual cosa. Eso se acabó. Este país ya es distinto. Entonces creo que es importante tomar nota de eso. En relación al tema del señor de la convocatoria oficialista, les sugiero que se revisen, ¿no? Cada vez que convocan una actividad es peor que la anterior. Es impresionante.
impresionante. Y si ustedes quieren seguirse engañando ustedes mismos, haciendo tomas cerraditas, haciendo fotografías de segmentos específicos de las concentraciones para que parezca que hay mucha gente, si ustedes se quieren seguir engañando ustedes, bueno, échenle pierna, pero en este país todos nos conocemos. Venezuela es un país de apenas 28 millones de habitantes, es decir, en Venezuela hay más o menos la misma población que hay en Ciudad de México. Échale pierna. Aquí todo se sabe, caballo, todo se sabe. Entonces, que ustedes intenten, repito, engañar a la gente, a su propia gente, diciendo, no, porque mira qué fuertes somos, mira esta cosa impresionante que hicimos, eso no va para ningún lado. Eso en relación a la concentración gobiernera. Y en relación a la concentración opositora, tengo una preocupación mayor, de verdad. La candidata María Corina Machado había anunciado que hoy iba a hacer revelaciones importantes sobre la integración y lanzamiento de la Gran Alianza Nacional, Gana. Bueno, desgraciadamente no fue así. Lo que dijo fue que desde el 22 de octubre se ha estado trabajando intensamente en eso y se ha avanzado a nivel comunitario, a nivel municipal, a nivel estatal. Y luego lo que dijo fue que instó a la sociedad a comunicarse con los comandos estadales de campaña para integrar la alianza. Yo de verdad, con todo el respeto del mundo, quiero ser muy claro. Tengan cuidado porque este momento de popularidad que tiene la candidata Machado, esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Hemos visto un momento similar de popularidad y de esperanza de la gente colocada en una persona, en un nombre, en un apellido. Bueno, hace algún tiempito, en el 2019 con el señor Guaidó, ¿no se acuerdan? Y un poquito antes también. ¿Ustedes no recuerdan cuando el señor Leopoldo López se entregó en la tanqueta y aquello fue en medio de un mar de gente y la gente le gritaba, valiente, valiente? ¿No se acuerdan? O antes, un momento similar lo vivió Capriles. ¿No se acuerdan? Capriles era soltero. Entonces las muchachas iban para las marchas vestidas de novia. Decían, Capriles, voltea, aquí está tu primera dama. ¿Sí? Ese tipo de cosas ocurrían. Momentos como este lo hemos vivido antes. Ahora, ¿qué han hecho esos políticos con esos momentos de auge de masas y de fe de la gente, de confianza de la gente? ¿Qué hicieron? ¿A dónde fue eso? Eso se transformó en fuerza organizada del país. Eso se transformó en fuerza organizada del campo democrático. Esa fuerza social que rechaza al gobierno y que es mayoría, se podrá transformar en fuerza política a partir de estas cosas que se están haciendo. Ojalá. Es nuestro mayor deseo, yo lo he dicho antes, lo repito ahora. María Corina Machado tiene, independientemente, así le duela al gobierno, una inmensa legitimidad. Ahora, tiene que actuar sobre esa legitimidad, no para fortalecer a su partido, a su grupo, a los cercanos a ella. No vale. Es necesario que este momento de masas que se evidenció el 22 de octubre se ha aprovechado para construir fuerza orgánica del campo democrático, y eso no lo puede hacer nadie en particular. El 22 de octubre lo que ocurrió no fue que el partido 20 le ganó a los demás partidos, no vale. Lo que ocurrió el 22 de octubre es que en la persona de María Corina Machado, el país vio, o un sector del país vio, la posibilidad de expresar un doble rechazo, una doble protesta. Protesta contra el gobierno y protesta contra el liderazgo tradicional de la oposición. Eso fue lo que pasó el 22 de octubre. Entonces, esa energía, repito, se puede utilizar ciertamente para construir una gran alianza nacional.
para darle fuerza organizativa a ese deseo de cambio. Ojalá que se avance, porque esta situación de estar designando como coordinadores de campaña a personas que a lo mejor son muy buenas profesionalmente o muy buenas políticamente, pero que no los conoce nadie. Ah, bueno, porque es que es la persona de 20 en el estado tal o en el estado cual. Ese es de verdad el camino para construir una gran alianza de todos los que queremos cambio. Porque el tamaño del reto ciertamente es muy importante. Y yo deseo de todo corazón, que María Corina Machado pueda ser efectivamente quien conduzca y lidere ese proceso. Pero ese proceso necesita de la participación organizada de todos. Nadie sobra, nadie estorba, todos son necesarios y necesitamos un liderazgo que sea comprensivo, en tanto que sea capaz de comprender y de aprender con H los aportes de esta realidad plural, diversa, que es el campo democrático, el campo de los que queremos cambio. Cuando son las 9:00 de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Choto Realba, la fuerza es la unión. Buenas noches.